Estamos verdaderamente festejando no solo el inicio de este año en el seminario sobre la muerte, sino con un magnífico investigador y con un tema apasionante, como ya lo habrán leído. Así es de que no vamos a hablar mucho, vamos a iniciar. Armando Israel Escandón Muñoz, doctorante en Historia por la UNAM, maestro en Historia del Arte por la UNAM y en Psicoterapia por el Colegio Internacional de Educación Superior. Él es lo que pone en su... pero tiene trabajos a morir, de verdad es un muy buen investigador y para nosotros es un honor tenerlo en este seminario. Lo recibimos con un aplauso. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Ingeborg por esta invitación al Seminario de la Muerte. Ya tenía un par de años que andamos por acá. La última vez que participé en el seminario hablé sobre Tomás Mejía. Y bueno, pues hoy damos un salto importante, porque si bien vamos a hablar de la canción, pues vamos a enfocarlo también en su momento al tema central de este espacio, que es la muerte, y nos ocuparemos pues tanto de el final de la vida de Felipe Carrillo Puerto y de Alma Rico. Me interesa compartirles un par de videos, son breves. Entonces, justo enmarcando esta charla, me gusta pensar que es más una charla que una conferencia, pues vamos a escuchar un pedacito de la canción que nos convoca y vamos a ver un par de minutos de una película que se hizo centrada en la figura de Carrillo Puerto y el amor de Alma Rico. Obviamente que algo que me interesa mucho en esta participación es no quedarme en que Felipe Carrillo Puerto y Alma Rico solo son una historia de amor. Como todos los seres humanos, como todos los personajes, tienen luces y sombras. Y es algo que siempre me ha interesado cuando me acerco a hacer un esbozo biográfico de un personaje. No quedarnos con la historia de bronce, no idealizarlos, porque los buenos no son buenos, los malos no son tan malos. Son seres humanos, seres de su época, que obviamente tienen, no vamos a exculpar a Hitler, no vamos a exculpar a Victoriano Huerta, pero corresponden a una situación y un contexto. Y me interesa ubicarnos en ese espacio. Veamos un par de minutos de esta película.
Y bueno, que nos sirva como para ir abriendo el tema, este fragmento de la canción, este fragmento de la película. Es una película de 1974, producida por Antonio Aguilar. Si ustedes pues tienen un gusto por el cine, sabrán que Antonio Aguilar hizo muchísimas películas enmarcadas en este periodo, de muchísimos corridos, incluso en alguna película de Zapata, ¿no? Entonces, La Cucaracha es una producción impulsada también por él en muchos sentidos. Ahí se ven los caballos de Antonio Aguilar, que era una cosa maravillosa. Pero bueno, entremos en la materia y les voy a compartir les iré compartiendo este texto que escribí justo para esta participación. Felipe Carrillo Puerto, del Madrid, un amor más allá de la muerte. Hace 100 años que Felipe Carrillo Puerto fue fusilado, 3 de enero de 1924, aunque el término preciso es el de asesinado junto a algunos otros hermanos y compañeros de lucha. El tiempo suele darle una pátina a algunos personajes, orillando a verlos como héroes de bronce, y siempre que alguien cerca de ellos, corre el riesgo de ser atraído por su obra, quedar atrapado por el peso de su órbita. Pues bien, hoy correremos el peligro de acercarnos a las figuras de Felipe Carrillo Puerto y Almarí. Felipe Carrillo Puerto nació el 8 de noviembre de 1874 en Motul, Yucatán. Sus padres fueron el capitán Justiniano Carrillo Pasos y la señora Adela Puerto Solís, quienes además de Felipe engendraron otros 13 hijos que destacaron en diversos ámbitos, resaltando entre ellos Elia Carrillo Puerto como una de las precursoras del feminismo en las tierras del Mayab y México. Tras retirarse del ejército, donde participó en la guerra de castas, Justiniano Carrillo montó una ferretería en la localidad de Motul, que hacia las últimas décadas del siglo XIX tuvo un importante desarrollo comercial. Eso debido al auge del oro verde, el enequén. Dada la prosperidad comercial e industrial de Motul, se le conoció como la perla de la costa. Entonces, en un lugar así, en el mercado Guillermo Palomino, hoy desaparecido, que era un lugar central, se podía ver a Felipe Carrillo Puerto como vaquero, partidor de ganado para la base del mercado. Esa actividad le permitió conocer ampliamente las condiciones de los peones en las haciendas, las que recorría para realizar diversas compras. Vamos a encontrar a Carrillo Puerto realizando diversas actividades. Una de ellas va a ser la de carretero, y eso le va a permitir conocer muchísimas partes de la península yucateca y obviamente conocer las condiciones de lo que vivían los peones. Libro recomendadísimo para abordar este tema, México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Hay una serie de libros que nos ayudan a acercarnos a la revolución y el porqué de la revolución. Otro libro que yo digo que sí o sí tenemos que leer los interesados en este periodo es La Sucesión Presidencial de 1910, de Francisco Ignacio Madero, porque si por un lado hoy estamos hablando del sur y mediante Carrillo Puerto nos vamos a acercar a la revolución en esta zona del sur de nuestro país, pues obviamente hay que entender la revolución en diversas geografías. Madero es sí o sí un personaje imprescindible en nuestra historia. A lo mejor por ahí podríamos plantear luego cómo nace este libro, pero ese libro de Madero no nace solamente por el interés de Madero por quitar y cuestionar la presencia de Porfirio Díaz. Madero era un medio escribiente y ese libro fue impulsado por los espíritus para que Madero escribiera. Ese México esotérico que a veces queda de lado porque nos interesan solamente los hechos de armas, las batallas, los presidentes, pero los hombres son hechos somos una suma de todo. Las personas con las que nos juntamos, lo que vivimos, nuestra infancia, nuestras lecturas, nuestra cultura. Entonces, creo que vale la pena conocer ese otro Madero. Ya un poquito más adelante, pues, brevemente mencionaré a José María Pino Suárez, que nosotros lo conocemos como el vicepresidente asesinado junto con Madero, pero poco sabemos que José María Pino Suárez también era poeta. Entonces teníamos al vicepresidente poeta y al presidente espiritista, en medio de unos chacales como lo fueron Blanquet, como fue Victoriano Huerta, como fue Manuel Mondragón. Bueno, continuamos para no desviarme. Una anécdota que se suele contar en todos los acercamientos biográficos de Felipe Carrillo Puerto es aquella historia donde todavía no cumplía la mayoría de edad, cuando visitó a los habitantes indígenas de un pequeño rancho a derribar la albarrada que habían levantado los dueños de la finca de Uzuncán, con lo que habían obligado a los indígenas a dar un gran rodeo tanto para llevar a pasar sus animales como para ir a realizar sus compras a Motul. Las personas derribaron parte de la albarrada y Carrillo Puerto terminó encarcelado,
aunque en poco tiempo se dejó libre por la intercesión de su padre. Ya aquí vemos a un Carrillo Puerto que cuestiona, que no es tan dócil. Vamos a ir viendo cómo se nutre su imaginario y su práctica política. Sobre la afiliación que tuvo con las clases más desposeídas y la educación de Carrillo Puerto, Franco Savarino comentó: a pesar de sus orígenes clasemelieros y criollos, evidentes incluso en su parecido físico, Carrillo Puerto sentía una fuerte afinidad con las clases más bajas mestizas. Influía en eso su experiencia elaborada en contacto con los grupos sociales subalternos y su manejo fluido del idioma maya, la lengua hablada por todos los sectores populares, tanto rurales como urbanos en Yucatán, desde el punto de vista ideológico. Su formación fue autodidacta y ecléctica, sumando ideas provenientes del anarquismo, el socialismo, el liberalismo democrático y el catolicismo social. A lo largo de su juventud, Felipe Carrillo Puerto realizó diversas actividades: vaquero, partidor de ganado vacuno para la base local y empleado de ferrocarril. El 18 de febrero de 1898 se desposó con Isabel Palma Puerto. Él tenía 23 años y ella 19. Dicho matrimonio procreó 5 hijos: Antonio, muerto casi de nacer, Dora Onfalia, Yetzili Ilia, Alba, Isela y Jesús. Al mes siguiente de casado, Carrillo Puerto fue nombrado tesorero municipal, cargo que ostentó de marzo a agosto de ese año. Posteriormente se desempeñó como síndico. Tiempo después colaboró en la Revista de Mérida, publicación encabezada por Delio Moreno Cantú, y posteriormente fundó la publicación quincenal de El Heraldo de Motul, que despertó un inusitado interés entre los habitantes de la región por la crítica valiente que hizo en sus columnas de las autoridades y algunos personajes del lugar. Entonces estamos viendo que aquí ya vimos a un hombre ecléctico, como lo menciona Savarino, pero también alguien que por la pluma empieza a cuestionar a la casta divina, como se conoce a la casta predominante en Yucatán. El interés de esas líneas no es únicamente resaltar la parte luminosa de Felipe Carrillo Puerto, sino la de realizar un acercamiento puntual a su vida y obra, teniendo como hilo conductor su relación con la periodista norteamericana Alma Rey, tema que se elaborará más adelante. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar la relación de Carrillo Puerto con Delio Moreno Cantú, quien era sobrino del exgobernador Francisco Cantón Rosado, militar al que el padre de Carrillo Puerto sirvió muchos años antes, y tenía una fuerte afiliación con el grupo de los científicos de ideología porfirista. Para entender un poco más esto, por poco que sea, hay que esbozar un tanto el panorama político de Yucatán en la primera década del siglo XX. Entre 1912 y 1907, la gobernatura del estado estuvo en manos de Olegario Molina Martínez, uno de los hechos hasta 1909. En 1907 es llamado por Porfirio Díaz Olegario Martínez para hacerse cargo de la Secretaría de Fomento, uno de los empresarios más poderosos del estado, vinculados al mundo del NG. Incluso cuando dejó el cargo para ocupar el puesto de secretario de Fomento, manipuló a sus sucesores, pero para las elecciones de 1909 apoyó a Enrique Muñoz Aristegui, quien tuvo como adversarios al ya mencionado Delio Moreno Cantón y otro personaje que merece mayor atención en nuestra historia, José María Pino Suárez. Pocas veces nos damos cuenta de dónde venía José María Pino Suárez, el tabasqueño, pero prácticamente toda su formación y su vida política y también de periodista la hizo desde Mérida, en Yucatán, y conocía perfectamente estas zonas. Y aquí nos encontramos, vamos a ver cómo poco a poco Carrillo Puerto interactúa con Pino Suárez, incluso como adversario político, y luego cómo la figura de Zapata va a ser un parteaguas en su vida y obra. Aquí, como en otros momentos, la biografía de Carrillo Puerto presenta una disparidad en las versiones, pues fue atacado en el mercado por un hombre llamado Néstor Arconilla. Sin embargo, Carrillo Puerto respondió con gran velocidad, sacó su pistola y le dio un balazo al atacante en el corazón, que le provocó la muerte casi instantánea. Una versión cuenta que el atentado estuvo orquestado por algunos hacendados de la zona con los que el futuro prócer tenía diferencias. Otra variante señala que el ataque de Arconilla tuvo como móvil la pasión política, pues era un apasionado pinista. Carrillo Puerto estuvo preso hasta el 25 de marzo de 1913. En estos años, algunos biógrafos señalan que Felipe había acompañado a Eleuterio Ávila como asesor. Este último fue nombrado gobernador de Yucatán y comandante militar de la zona por Venustiano Carranza tras la derrota de Huerta. Otra versión señala que tras salir del presidio, Carrillo Puerto se reintegró a trabajar en la Revista de Mérida, hasta que las oficinas de esta publicación fueron cerradas y sus colaboradores perseguidos por el gobierno de Ávila. Ante ello, Carrillo Puerto se había embarcado en Nueva Orleans para ponerse a salvo.
Documentadamente se vuelve a encontrar a Carrillo Puerto en el suelo mexicano hasta 1915, como parte de las tropas zapatistas con el grado de coronel y formando parte de la Comisión Agraria de Cuautla. De ese tiempo con Zapata, Carrillo Puerto habría adquirido muchas ideas que en su época de gobernador pondría en práctica, de modo específico la repartición de tierras a los menos desfavorecidos. Tras considerar que los vientos políticos habían cambiado, Carrillo Puerto volvió a Yucatán, aunque fue prendido con el cargo de diseminar las ideas zapatistas en el Estado. Estamos en el gobierno de Venustiano Carranza, Zapata es su enemigo. Después de este bloque que se genera de Zapata y Villa frente a los constitucionalistas, yo considero que el punto de quiebre se da en Celaya, en las batallas en el Bajío, donde le vuelan el brazo a Obregón, pero la poderosísima División del Norte es vencida por el ejército constitucionalista. Para ese momento, el gobernador en turno en Yucatán era el general Salvador Alvarado, quien tras ser informado de la situación, intervino para que Carrillo Puerto fuera liberado. Y estando consciente de la valía del motuleño, Alvarado lo invitó a sumarse como colaborador. Vamos a ir viendo que se van tejiendo procesos importantes a la par para poder explicar justamente la gubernatura de Carrillo Puerto. Y no vamos a entender la figura de Carrillo Puerto si no hablamos por lo menos un par de párrafos del Partido Socialista Obrero, que nació en julio de 1916 bajo el auspicio de Salvador Alvarado. Ya para las elecciones del 11 de mayo de 1917 cambió su nombre al Partido Socialista de Yucatán y en 1918 logró el triunfo en las elecciones, con lo que el 1 de mayo Carlos Castro Moreno asumió el puesto de gobernador para el periodo de 1818-1920, ante lo que Felipe Carrillo Puerto asumió el cargo de presidente del partido. Aquí vamos viendo poco a poco el ascenso y cómo Carrillo Puerto va escalando puestos para irse a colocar en algún momento como primera figura política de la oposición en Yucatán. El primer congreso hubo dos congresos, uno que se dio en Motul en 1918, si no me equivoco, y simplemente voy a decir el temario, porque sería muy amplio desarrollarlo, pero aquí ya vamos a ver muchísimo de lo que después Carrillo Puerto va a poner en juego como gobernador. Estudios sobre cereales, tubérculos, plantas tintorias, sacaríferas y de huerta, y en particular estudios sobre el nequén, la caña de azúcar. 2. Formación de cooperativas agrícolas para facilitar el cultivo de esas plantas. 3. Organización de escuelas nocturnas procesadas por las ligas socialistas. 4. Bases para el establecimiento de las cajas de resistencia. 5. Instituir una escuela normal superior para formar profesores. 6. Escuchen esto, es 1918. Aceptación de la mujer obrera de la Liga de Resistencia. El primer congreso feminista en México se dio en Yucatán en 1916. El hermano de Carrillo Puerto, Elvia, va a participar muy fuertemente en ello, y esa es como una invitación a todos los interesados en el tema del feminismo a seguir rescatando esas figuras que forman parte importante de nuestra historia. 7. Cuotas sindicales. 8. Medidas que deben ser observadas por las ligas para los trabajadores no asociados en las haciendas enequeneras. 9. Bienestar social. A inicios de 1921, el Partido Socialista Yucateco cambió su nombre por el Partido Socialista del Sureste y se efectuó el segundo Congreso Obrero de Izamal del 15 al 20 de agosto de 1921, donde se acordó la ampliación de la estructura del partido, así como temas políticos y económicos. De las conclusiones obtenidas destacaron la expropiación de las tierras sin indemnización de ninguna clase, la entrega de las ligas de resistencia de propiedades rústicas e industriales adquiridas por este fin para los gobiernos de estados, y la no adhesión a la Tercera Internacional con sede en Moscú, aunque declarando su acuerdo con todos los movimientos encaminados a la transformación social e igualitaria de los pueblos. Esos puntos son de suma importancia para acercarse a la administración de Carrillo Puerto, pues justo formaron parte de la plataforma del gobierno del motuleño para el periodo de 1922-1926. Ya para la sesión presidencial, 1920, Venustiano Carranza decidió apoyar la candidatura del ingeniero Ignacio L. Bonillas, personaje gris en el escenario nacional, al grado de que lo apodaban tacita de té. Esa situación decantó en la ruptura de Carranza con Álvaro Obregón, que tenía pretensiones presidenciales, ante lo que él, junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, promulgaron el plan de Agua Prieta, desconociendo el gobierno de Venustiano Carranza.
Eso concluyó con el asesinato del barón de Cuatro Ciénegas en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina y se convocó a elecciones en las que resultó electo Álvaro Obregón para el periodo de diciembre de 1920 a noviembre de 1924. Las elecciones para gobernador de Yucatán se efectuaron el 6 de noviembre de 1921. Se postularon 4 candidatos: Bernardino Brito, Ricardo Molina Juve, Miguel Alonso Romero y Felipe Carrillo Puerto, quien resultó vencedor y asumió el cargo el 1 de febrero de 1922. Carrillo Puerto dio su primer discurso en Maya. Destacó el papel de los trabajadores en las grandes construcciones, anunció la creación de escuelas, el sembrar enequén, enunció el reparto equitativo de las cosechas y la producción de la tierra. El gobierno de Carrillo Puerto fue corto, menos de 2 años, pero logró marcar un antes y un después en la forma de hacer política. De entre sus múltiples logros, Jaime Rosso Díaz destacó la ley de incautación y expropiación de las haciendas abandonadas promulgadas en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 1923, la construcción de caminos carreteros que facilitaron el desarrollo agrícola y comercial de diversas regiones, así como el impulso de la actividad turística. Esos proyectos entre esos proyectos destacan la carrera de Mérida a Canasí, la de Citas a Chichén Itzá, la de Muna a Uxmal, la de Motul Telchac, y la de Loché a Río de los Lagartos. Asimismo, se llevó a cabo una campaña de alfabetización que estuvo a cargo del Partido Socialista del Sureste, el establecimiento de los lugares culturales, la expedición de la Ley de Educación Racionalista, la fundación de la Universidad Nacional del Sureste, o IWADI, o sea, acaba de cumplir 100 años esta casa de estudios tan importante para el sur y para el país, la creación del Museo Histórico y Arqueológico, la instalación de la Escuela de Artes y Oficios. Para 1922 funcionaban 417 primarias atendidas por 900 profesores y con una población de 24,000 alumnos. También puede mencionarse la promulgación de la Ley de Interinato y la Ley de Patrimonio Familiar. Vamos viendo algunas fotos acá. Esta es la familia de Carrillo Puerto, sus padres de quienes ya hablé. Estas fotos las pueden encontrar obviamente en la red y en el Museo de Casa de Carrillo Puerto en Motul. Aquí tenemos un busto de Carrillo Puerto, una foto del ya desaparecido Mercado Palomino, Motul, esa foto es reciente, que ya están las letras. Este vínculo del que ya mencioné, y es bien importante resaltar, el encuentro de Carrillo Puerto con Zapata, que como estamos viendo tuvo un impacto importante porque Carrillo Puerto se declaró la devolución de tierras. Otros puntos valiosos que se deben resaltar a la administración de Carrillo Puerto es el impulso al voto femenino, pues las mujeres yucatecas lograron ese derecho en 1923. En México se llegó hasta los 50, 51, 53 por ahí, se logra el voto de la mujer. Aquí estamos viendo ideas de avanzada en 30 años antes, ¿no? Asimismo, durante la gestión de Carrillo Puerto se apoyó fuertemente la participación de la mujer en la política, pues justo durante su gubernatura por primera vez en México, 3 mujeres ocuparon el cargo de diputadas locales: su hermana Elba Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrea y Raquel Cicero. Pero como se los he dicho, no quiero hacer una mera historia de bronce, me interesa ir marcando claroscuros de los personajes. Sergio Quesada planteó en Historia Mínima de Yucatán lo ambiguo de las fronteras entre Felipe Carrillo Puerto, el Partido Socialista del Sureste y el gobierno. Incluso subrayó el nepotismo del gobierno del dragón rojo de ojos verdes en pro de su familia, particularmente con sus hermanos. Así, personas del partido tenían cargos tanto en esa institución, el partido, como en el gobierno. Es tanto como si hoy Andrés Manuel siguiera siendo presidente de Morena y presidente de la República. Hay que tener, no puede ser juez y parte, tienes que repartir esto. En lo relativo a sus hermanos, Wilfrido era jefe de la Policía Secreta y secretario de la Liga de Resistencia. Edesio era presidente municipal y presidente de la Liga de Resistencia en Motul. Él ya dirigía las ligas feministas del Estado, Gualberto los ferrocarriles estatales y Heraclio la tesorería estatal, mientras que un yerno controlaba el ayuntamiento de Mérida. Con esa idea de no ser héroes de bronce, de irnos viendo como en la luz y la sombra. Bueno, continuamos. Sin embargo, ese corto gobierno tocaría su fin como consecuencia del levantamiento de la huertista. Adolfo de la Huerta proclamó el plan de Veracruz el 7 de diciembre en dicho puerto por el desacuerdo de que Obregón había elegido a Plutarco Elías Pérez como el candidato oficial. En la península de Yucatán, aquel llamado hizo eco. Carrillo Puerto intentó mantener la fidelidad de sus
con sus compañeros, junto con sus compañeros de zona, como el licenciado Tomás Garrido Caraval, gobernador de Tabasco, y el coronel Rafael Durazo, jefe de la guarnición de Campeche, a quien incluso le envió fuerzas en un tren al mando del coronel Robinson, quien fue reducido y obligado a volver a Mérida, pues los golpistas querían apresar a Carrillo Puerto, que ya se había logrado evadir, al menos de momento. El general Juan Ricardo Broca asumió el cargo de gobernador, mientras que el general Hermenegildo Rodríguez se hizo cargo de la jefatura de la guarnición de Mérida. Su primera orden fue enviar un contingente al mando del capitán José Cortés para apresar a Carrillo Puerto, y en compañía de sus hombres de confianza y un reducido contingente que a cada paso menguaba, siguió el siguiente itinerario, tratando de poner a salvo Motul, Tizimí, Cachabá, Temax, Desitaz, Espitia, El Puyo y las costas de Folbox, desde donde el 21 de diciembre intentarían llegar a Cuba en un bote, irónicamente llamado El Salvador, que no lograron alcanzar. Entonces los fugitivos fueron aprendidos y conducidos a Mérida. Bueno, personajes que ya los he ido mencionando: Carranza, González Brocaes y Carrillo Puerto. Ese es el logo bueno, no es el logo, es la imagen del Partido Socialista del Sureste, y aquí tenemos imágenes del primer Congreso Obrero en Motul, presidido por Carrillo Puerto. Aquí tenemos el escudo de la UADI, que acabo de mencionar, que se cumplieron 100 años, una foto de su hermana Elia Carrillo Puerto, Chichén Itzá. Es bien importante ubicar que no había camino. A lo mejor hoy lo vemos bien fácil porque, entre comillas, es sencillamente fácil llegar a esos lugares. Pero en estos momentos del país, de la historia, son lugares prácticamente inaccesibles. Entonces, Carrillo Puerto impulsa creación de escuelas, reparto agrario, construcción de caminos que permiten conectar con el turismo. Hoy, si bien el Tren Maya va a explotar toda la zona, bueno, la zona turística por excelencia es Chichén. Cuando yo he platicado con los compañeros y es de turistas, les digo, bueno, Yucatán no solo es Chichén, ¿no? O sea, estamos viendo justo, y lo vamos a ver ahora con el Panteón General. Bueno, un poco de las imágenes para ir contextualizando también con imágenes que se han ido hablando. Aquí tenemos a Adolfo de la Huerta y otro personaje que se me va el nombre, por eso digo quién. Ricardo Broca. Ok, a Carrillo Puerto y sus compañeros se les sometió a un juicio marcial bajo los cargos de violación de las garantías individuales y de graves delitos contra la paz pública. Lo anterior a todas luces fue una mentira, pues todos los militares pueden enfrentar un juicio marcial. En el caso particular de Carrillo Puerto, solo fungía como gobernador de Yucatán y presidente de la Liga Central de Resistencia, pero no ostentaba ningún cargo militar. Así, Carrillo Puerto y sus compañeros, en aquel juicio fingido, fueron condenados al paredón. Entonces, de la penitenciaría Juárez, donde estaban encerrados en la madrugada del 3 de enero de 1923, se les condujo al Cementerio General de Mérida. Este cementerio se fundó en 1821 y cuando vayan a Mérida, créanme, tómense el día, y más porque aquí estamos convocando al Seminario de la Muerte, van a encontrar prácticamente un museo de sitios de muchísimos estilos arquitectónicos y podremos hacer historias de 20.000 formas, porque hay personajes icónicos, obviamente, de la zona. Están los compositores, ahí está el mausoleo masón, ahora lo van a ver, está obviamente Carrillo Puerto y Almarrí. Es un lugar muy digno y necesario incluso de visitarse más allá de Chichén, ¿no? O sea, Mérida, Yucatán, no solo es Chichén. Bueno, aquí tenemos un periódico de la muerte, del día de la muerte de Carrillo Puerto. Esa foto de abajo es la foto de Carrillo Puerto asesinado. Es una foto fuerte, no es difícil encontrarla, basta con googlear, la van a encontrar en Wikipedia. Y esto que tenemos en la parte de abajo es una foto que yo tomé, que también van a encontrar muchos en Wikipedia, pero particularmente es una foto donde yo le puse un ramito a eso que es un sarcófago como tal, de Carrillo Puerto. Vamos a ver, esto es a ver, la rotonda. Según datos del Chato Castillo, tras el fusilamiento, los hermanos Carrillo Puerto fueron sepultados en el grupo de 21 del Cementerio General, en la bóveda 8, Felipe en la 9, en la bóveda 8, Felipe, en la 9, Wilfrido, en la 10, Benjamín y en la 11, Edesio. Ese día su madre perdió más de 4 hijos, ¿no? 4 hijos,
no solo perdiste al más conocido, sino a los otros hermanos Carrillo. Por su parte, Manuel Bersunza, el secretario y amigo de Carrillo Puerto, fue enterrado en la bóveda 3 del grupo. La rotonda de los socialistas ilustres se comenzó a construir el 10 de agosto de 1925. El responsable del proyecto, tanto en el diseño como en la construcción, fue Leopoldo Tomasi, quien también fue el encargado de la estatua de Carrillo Puerto en Motul y el obelisco dedicado a él en el Paso Montejo. Los restos de Carrillo Puerto y los otros fusilados fueron trasladados a ese espacio mortuorio el 3 de enero de 1926. Marco Aurelio Díaz Güemes escribió así la rotonda de los socialistas. La rotonda es en sí un semicírculo de 20 metros de diámetro o ancho. El hemiciclo mira hacia el norte en su parte cóncava, consta de 13 columnas, en alusión al número de ejecutados el 13 de enero de 1924. Debajo de esas columnas y a lo largo del muro que bordea el hemiciclo se reparten 6 nichos mortuorios. Al extremo izquierdo y derecho del hemiciclo se pusieron 2 columnas empotradas en las que se representan en cada una a hombres y mujeres, campesinos mayas, en las labores agrícolas, que son estas imágenes que son abajo. En la de la derecha al frente aparece una mujer trayendo flores en señal de duelo y tristeza, y en la de la izquierda un hombre campesino porta pencas en nequén. Todo el conjunto fue decorado con elementos neomayas. En medio del hemiciclo se dispuso una terraza elevada en cuya cima se puso un sarcófago de piedra con la inscripción Felipe Carrillo Puerto, apóstol y mártir del proletariado. Abajo y dando al frente y de izquierda a derecha se dispusieron los restos de Manuel Bersunza, Benjamín Carrillo Puerto, Edesio Carrillo Puerto y Wilfrido Carrillo Puerto, señalados con lápidas de mármol. El sarcófago al que se refiere justamente del conjunto escultórico es este que estamos viendo, que tiene la foto, y es el punto central del hemiciclo. Bajo el sarcófago y en medio de las lápidas mencionadas se colocó una lápida con la siguiente leyenda: Rotonda de los socialistas yucatecos distinguidos. El ciudadano gobernador del estado, don José M. Iturralde, le hizo construir y inauguró el 3 de enero de 1926, aniversario de la muerte de Felipe Carrillo Puerto y compañeros. Tiempo después, doña Adela Puerto, madre de Felipe, consiguió la autorización de colocar una placa que dice: a la memoria de mis inolvidables hijos, Felipe, Edesio, Benjamín y Wilfrido Carrillo Puerto, asesinados el 3 de enero de 1924. Después de 1941, otras figuras importantes fueron sepultadas en la rotonda de personajes destacados del socialismo yucateco, como Salomón Tapia, Felipe Semonforte, Pedro R. Ávila y los otros hermanos como Aquelio, Heraclio, Elvia Carrillo Puerto y Gualberto, entre otros. Bueno, ese es un primer acercamiento. Bueno, cuando hablas de Peregrina, ya me hablaste de todo menos de la... Yo venía a escuchar la canción, no la biografía de Carrillo Puerto. Pero es que si no entendemos en amplitud la importancia de Carrillo Puerto, terminamos reduciendo esto a una historia de amor. Y la figura de Carrillo Puerto es mucho más que una canción, sí, clásica e icónica de la trova yucateca, pero no solo es eso Carrillo Puerto. Por supuesto que es mucho más. Y bueno, para entender justamente esta relación, pues hay que conocer a la peregrina de ojos claros y divinos, Alma Río. Ana María Sullivan nació en 1889 en San Francisco, California. Descendía de una familia irlando-escocesa. Tuvo otros 7 hermanos, de los que ella fue la mayor. Cuando tenía 24 años colaboró en el San Francisco Post, bajo el seudónimo de Mr. Goodfellow. Desde su columna realizó una primera defensa de Simón Ruiz, un joven mexicano menor de edad, condenado a morir en la horca por el cargo de haberle dado muerte a su patrón, quien fue sentenciado a la pena de muerte. Tras el activismo de Reed, se le condonó la pena al joven y el Estado de California reformó la ley para prohibir que a los menores de edad se les pudiera sentenciar a muerte. Lo que también quiero ir resaltando es que Alma Río es mucho más que una musa. Esta mujer dejó un impacto importante en la cultura mexicana. Este hecho llamó la atención de Álvaro Obregón, presidente de México en aquellos días, quien invitó a Reed a nuestro país como visitante distinguida en el castillo Chapultepec, que era la residencia oficial del primer mandatario en esa época. Reed recorrió varios lugares de la Ciudad de México, entre ellos el antiguo colegio de San Ildefonso, donde conoció a José Clemente Orozco, a quien más adelante le prestaría una gran ayuda al impulsar su carrera en Estados Unidos. Entonces, Adolfo Hochos, editor del New York Times, contrató a Reed como corresponsal para que cubriera la expedición arqueológica que el Instituto Carnegie llevaría a cabo en la ciudad sagrada de Chichén Itzá. Esa zona arqueológica estaba ubicada en la hacienda indígena propiedad de Edward Thompson, que se hizo amigo de Alma Río y le confesó que había extraído numerosas piezas
excavaciones arqueológicas del cenote sagrado de Chichén y que les habían mandado poco a poco a Estados Unidos al Museo Peabody de Harvard mediante la valija consular. Bueno, tenemos a Alma Reed. Ella era mucho más joven que Carrillo Puerto, él ya casi estaba llegando a los 50 cuando se conoce. Él tenía una relación desde 1898 casado con su mujer, ya tenía 4 hijos. O sea, no quiero idealizar como también la parte del romance, porque así como hay una mujer que termina enamorada, hay una mujer que termina con el corazón roto, que es esposa o ex esposa, porque Carrillo Puerto se divorcia de su primera esposa, bueno, de esposa. Aquí tenemos a ese señor que había comprado una hacienda en Nequenera cerca de la zona de Chichén y, como acabo de leer, estuvo mandando piezas de nuestro patrimonio al extranjero. Y vamos a ver la importancia que tiene el marino justamente en esta parte. Reed escribió sobre eso en el The New York Times, lo que suscitó una gran controversia, pues el gobierno de México reclamó la reparación de las piezas o una elevada indemnización económica por el saqueo. En 1930, el Museo Peabody devolvió una parte de esas piezas. Alma Reed vio por primera vez a Felipe Carrillo Puerto cuando el gobierno de Yucatán, el 14 de febrero de 1923, le ofreció una recepción a la expedición arqueológica del Instituto Carnegie. Reed cubrió dicho evento en su condición de corresponsal de New York. El brigadier William Barclay Palmas, que formaba parte de la expedición norteamericana, resumió la impresión que causó Carrillo Puerto en ellos cuando susurró al oído de Reed: ese es el dragón rojo más atractivo que yo haya visto en cualquiera de mis safaris. ¿Qué le parece a usted, jovencita? Alma Reed respondió: él es mi guía de un dios griego. Es que Alma Reed no me conocía a mí, pero bueno, Carrillo Puerto por mí. Carrillo Puerto se enamoró de aquella joven periodista. De hecho, tradujo el nombre de Alma Reed al maya. Pixán, Alma, Alá, Reed significa caña en español. Para ese entonces, Carrillo Puerto llevaba más de 20 años casado con María Isabel Palma, con quien tenía 4 hijos. La parte de que les quiero decir, no quiero peregrinizar la historia y banalizar la historia de Carrillo Puerto, y me interesa resaltar sus luces y sus sombras. La historia de la canción la contó el propio Luis Rosado Vega para la revista Ilustrada en 1951. Se sentía tan embalsamado el ambiente que Alma Reed, de manera espontánea e involuntaria, aspiró profundamente y dijo: ¡ay, cómo huele! Yo le contesté enseguida, con una galantería que cualquier hombre hubiera tenido para una mujer tan bella como era Alma. Sí, todo perfuma porque se usa pasando. Felipe al punto advirtió: eso se lo vas a decir en unos versos. Y desde luego mi respuesta fue aceptar el compromiso. Se lo diría en la canción. Carrillo Puerto me replicó: te toco la palabra. Así nace la canción. Van en el mismo carruaje esos 3 personajes y se da ese diálogo. Y entonces Carrillo Puerto, que ya estaba volado por la peregrina, posteriormente Ricardo Palmerín le puso música. Originalmente se tocaba como una bandera o danza, aunque en la actualidad se interpreta con un ritmo de bolero y forma parte del legado musical yucateco por excelencia. Michel K. Schlusser, quien se ha dedicado a estudiar ampliamente la figura y obra de Alma Reed, comentó que esa canción no siempre evoca gratas sensaciones, pues en una entrevista que le realizó a una de las nietas de Felipe Carrillo Puerto, esta contó que cada vez que tocaban Peregrina en el radio, les pedía que lo apagaran, porque recordaban el gringo oportunista que le robó el amor de su padre. El amor de Felipe Carrillo Puerto con Alma Reed fue breve e intenso. Ni uno ni el otro hablaban el idioma de su contraparte, entonces las cartas se encuentran tanto en español como en inglés. Aunque el exgobernador de Yucatán prefería que la comunicación fuera en la lengua de Cervantes, porque así no dependía de nadie para saber lo que le decía su Pixán su Alma Reed. A continuación se reproducen un par de párrafos de distintas cartas de la comunicación entre Carrillo Puerto y Alma Reed, con el objetivo de que el lector pueda esbozar una leve idea de la pasión que se desató entre ambos. La última carta que Felipe Carrillo Puerto le escribió a Alma Reed tiene fecha del 10 de diciembre de 1923. Se le envió desde Mérida. En ella, Carrillo Puerto califica a Adolfo de la Huerta como malado por golpista. Asimismo, llama a Alma Reed mi niña linda, esposita. Además de excusarse por no haberlo escrito antes, le da algunos pormenores sobre los recientes acontecimientos y las disposiciones que ha tomado, como formar un cuerpo rojo de guerra para defenderse ante los usurpadores, así como enviar a Manuel Cicerón de Estados Unidos a comprar rifles y ametralladoras. Las siguientes líneas muestran cómo el dragón rojo pensaba en su dragoncito. Él le decía dragoncito y era la dragoncito, en medio de los avatares que se encontraban. Cito la carta:
Y en medio de esos trabajos cruentos y desesperadamente activos, en mi imaginación estabas tú, mi adorada alma. Si tú supieras cómo deseo que estés a mi lado, solo porque amo mucho con toda mi sangre esa tierra no la abandono, porque es una injusticia de los hombres llevar a los hombres a la guerra por asuntos personales y egoístas como el que tenemos ahora. Siento que yo nací para esta época ni para esta tierra llena de ambiciosos y de inhumanos, y solo porque siento tu alma dentro de la mía, no me elimino de este mundo tan ingrato y tan terrible. Pero te lo prometo, que después de este movimiento, si salimos con bien, me dedicaré a proporcionarle a cada hombre un rifle, y después de conseguirlo, entonces abandonaré esa tierra y me iré a cualquier lugar desconocido para mí, y allí vivir como pueda. Y si tú eres mi linda compañera, dedicarme a ti, para hacerte más bella, más buena y más amorosa, para que vivamos una vida de flores y de los pájaros. ¿Te gustaría, mi reina Erika, vivir como yo deseo? Con todo mi corazón te envío recuerdos y espero que tú pienses lo desgraciado que soy sin ti a mi lado. No tengo ningún consuelo ni una caricia, la más insignificante. Recibe todos los besos de mis labios y todo el amor de este pobre hombre sediento de felicidad. Tuyo hasta que muera, Felipe. Esta última carta que Carrillo Puerto le escribe a Alma Rick, como ya lo mencioné, fue asesinado el 3 de enero de 1924. Tras el cobarde asesinato de Carrillo Puerto, Alma Rick fungió como corresponsal del New York Times en el norte de África. La reportera norteamericana dio cuenta de las excavaciones en Cartago, llevadas a cabo por Byron Boone de Brock. Tiempo después, en 1927, viajó a Grecia con su amiga de infancia Eva Palmer, esposa del poeta Angelo Siciliano. Cuando Rick se encontraba en Atenas, se desarrolló el primer festival délfico, que tenía como esencia restituir la cultura griega a sus verdaderos herederos. Después, tanto Rick como Palmer regresaron a Estados Unidos, rentaron un apartamento que llamaron Ashra, como homenaje a Gandhi. Ahí fue donde Gandhi llevó prácticamente toda su lucha pacífica. Ese espacio funcionó como un centro cultural con bases en la filosofía antigua. Bueno, aquí tenemos a Alma Rick escuchando Peregrina. Bueno, Adolfo de la Huerta es un personaje también de luces y sombras. De hecho, los invito, es un poco, bueno, parece como en forma presidencial, pero véanse si pueden en YouTube el homenaje que le acaban de hacer los 100 años a Carrillo Puerto. Está el gobernador de Yucatán, está el director del INER, y obviamente Andrés Manuel. Y hacen como, es el Motul justamente, lo acaban de hacer ahora en enero. Y el mismo AMLO no menciona que Adolfo de la Huerta haya sido el asesino intelectual, no tenía la intención de que fuera asesinado Carrillo Puerto, pero como en la guerra hay cosas que se estaban en la mano, cuando no depende directamente de ti, podríamos decir que pues tiene parte de la culpa porque él se levantó en armas, pero ya hablamos de los asesinos. Y lo menciono porque Adolfo de la Huerta es otro personaje que he trabajado, publicamos el año pasado y este año va a estar promoviendo un libro que se llama En Desconcierto, Crónicas Musicales. Yo escribí una crónica sobre Adolfo de la Huerta. Después de que Adolfo de la Huerta fracasa en su levantamiento en armas, sale huyendo de Estados Unidos y él era un tenor, termina dando clases de música en Hollywood. Entonces no es como que le haya ido tan bien a Adolfo de la Huerta. Aquí tenemos a la ex de Carrillo Puerto, Isabel Palma, y es muy interesante porque aunque se había divorciado, ella sigue firmando como viuda de Carrillo Puerto. Es viuda de C, por cierto. De esas historias que estamos contando a como varias bandas. Y quiero llegar a esto porque ahora viene otro momento muy importante en la biografía de Alma Rick, que es mucho más que solo la peregrina, ¿no? Anita Bremer le envió un telefonema a Alma Rick explicándole la imposibilidad que había tenido José Clemente Orozco y desde 1927 vivía en Manhattan para triunfar en el arte estadounidense. Rick, consciente de la grandeza artística del mexicano, lo visitó en su estudio y convenció a su amiga Eva Siqueiros para que posara para él. En 1928, el muralista tuvo su primera exposición en Estados Unidos. Tiempo después, Alma Rick recibió una herencia y con ese dinero abrió una galería en la calle 57, que al inicio presentó solo obra de José Clemente Orozco, aunque después se montaron obras de otros artistas mexicanos. El apoyo de Alma Rick Orozco no concluyó con esto. Ella logró que lo contrataran para ejecutar un mural en el refectorio del Pomona College, titulado Prometeo encadenado, ese es el que queríamos en la parte superior. 1930, de la misma manera Rick gestionó el encargo de otro mural de Orozco para la New School for Social Research de Manhattan, perdón mi inglés de Peña Nieto, llamado Mesa de Fraternidad, en la que aparece el mismísimo Felipe Carrillo Puerto. Lo pueden ver en
esta parte, ahí está Carrillo Puerto sentado con otros personajes importantes en la lucha social. En 1952, Alma Rich se estableció en México. Ya en el país mexica, Rómulo Farri la contrató para que escribiera para Novedades, espacio que Rito ocupó para hablar de la importancia de la arqueología prehispánica, así como de la grecolatina. Alma Rich falleció el 20 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México, tras descubrirse en unos estudios que padecía un cáncer intestinal, que ya se encontraba diseminado. A lo largo de su vida, Alma Rich recibió diversas distinciones, entre ellas la Cruz del Santo Sepulcro, la Orden del Mérito de la República de Malta y el Águila Azteca. Claramente hace falta una recopilación y publicación de sus textos periodísticos. Sin embargo, destacan algunos de sus libros: José Clemente Orozco, Muralistas Mexicanos y El Pasado Antiguo de México. Bueno, esas son las cartas que llegaba a escribir Carrillo Puerto y firmaba tanto como gobernador del estado de Yucatán como presidente del Partido Socialista. Es a lo que me referí un poco, con tinta roja. Creo que es muy obvio el por qué iba con tinta roja. Esta es Alma Rich en una guardia de honor del 63 en el busto de Carrillo Puerto que se encuentra en el Cementerio General de Mérida. Esos son los 3 libros que acabo de mencionar. El que se consigue medianamente fácil es El Pasado Remoto de México. Los otros sí hay que batirle un poquito, se consiguen y son consultables. Y bueno, según comenta Eduardo R. Cuchín, Alma Rich le encomendó a Carlos Loret de Mola, poco tiempo antes de morir, que llevara sus cenizas al lado de Felipe. Loret de Mola, que falleció en 1986 en un trágico accidente, cumplió con la petición final de la periodista norteamericana de modo discreto, pues todavía había algunos familiares de Carrillo Puerto vivos y no quería ofender a nadie. Las cenizas de Alma Rich descansan en el Cementerio General de Mérida, frente a la rotonda de los socialistas ilustres, en un cinerario de estilo neomaya, que es ese que estamos viendo. Entonces hagan de cuenta que hay como una pequeña calle, enfrente está la rotonda de los socialistas ilustres, y del otro lado se encuentra, enfrente del sarcófago de Carrillo Puerto, este cinerario de Alma Rich. En la parte frontal del cinerario se lee: Alma Rich, historiadora de la CENAP, dio nuestra asociación renombre mundial. Acatando su última voluntad, depositamos sus restos en esta tierra, santuario de sus recuerdos, Club de Exploraciones y Dirigentes Acuáticos de México AC y CENAM Internacional. Mientras que del otro lado del pedestal tiene ese texto: Alma Rich, escritora fecunda, conferencista emotiva, amó entrañablemente a México, y México la honró con el Águila Azteca en reconocimiento a sus méritos como impulsora del arte, como crítica, historiadora y humanista. Grecia y Líbano le distinguieron también imponiéndole sus más altas condecoraciones. Así, los restos de Alma Rich descansan junto a los de su amado dragoncito. Comentarios finales. Si bien el título mismo de esta ponencia hace hincapié en la relación amorosa de Felipe Carrillo Puerto y Alma Rich, a 100 años del cobarde asesinato del dragón rojo de los ojos verdes, queremos resaltar su enorme encono por luchar a favor de los desposeídos e ignorados por la política predominante. Porque aunque sucintamente se ha mencionado a lo largo de ese trabajo, un esbozo de los grandes aportes y legados que Carrillo Puerto dejó para Yucatán, y es un referente que se puede considerar para todo México. Por el otro lado, no se busca mitificar a Alma Rich ni reducirla a un papel de musa, porque como ya se expuso, gracias a ella se salvó la vida de un mexicano condenado a muerte, se repatriaron piezas arqueológicas robadas al pueblo mexicano, y se difundió y apoyó el trabajo de José Clemente Orozco y otros servicios mexicanos en Estados Unidos, y fue una infatigable divulgadora de la cultura mexicana. Y bueno, antes de concluir, quiero compartirles el segundo video de la segunda parte de la película Peregrina, donde vemos la parte del asesinato de Carrillo Puerto.
Bueno, y pues con esta parte yo concluyo mi participación, como dicen cuando se acaba la piñata y tu tiempo se acabó. Desde luego que fue muy interesante, sobre todo pues escuchar la otra parte de la historia, que a mí me encanta, ¿no? Porque siempre son los héroes tan buenos, y pues ver que son seres humanos comunes y corrientes generalmente. Así de que agradezco mucho, pero ¿algún comentario? ¿Cuántos días se tardaba el barco de Veracruz a Progreso? ¿Cuáles eran? No te lo podría decir, pero lo que creo que es muy importante resaltar, aprovechando tu pregunta, es la lejanía de la Ciudad de México. Porque cuando pensamos la historia de México, hay una crítica muy importante que tenemos que hacer los historiadores, que es que la historia se escribe desde la Ciudad de México. Y no es lo mismo pensar la historia de nuestro país desde Coahuila que desde Yucatán, porque era mucho más fácil un intercambio intelectual, político, comercial con Cuba y Centroamérica que con propia Ciudad de México. Entonces no te podría dar el dato porque no lo tengo, mentiría. De nada. ¿Cuántos años tenía María cuando se enamoró de Felipe? Era 14 años menor que él, tenía 47, él debería ser como por 33, una cosa así. Gracias. De nada. Hola, buen día, muchas gracias. Yo quisiera preguntar sobre el proyecto educativo que caracterizó mucho esta etapa, el proyecto educativo que tenía Felipe Carrillo Puerto, con la implementación de algunas actividades y esta orientación socialista que se le dio a la educación mucho antes de la que impuso Cárdenas. Gracias. Mira, yo creo que esa es una respuesta que requiere mucho desarrollo, no solo por lo de Carrillo Puerto, porque hay que contextualizar Ciudad de México y otro personaje que es bien importante para nosotros que se llama José Vasconcelos. José Vasconcelos es secretario de Educación Pública de Álvaro Obregón, y cuando lo suma, Vasconcelos va a darle un auge muy importante al movimiento muralista. Si bien los grandes exponentes del muralismo mexicano son José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y obviamente Diego Rivera, el gran mecenas e impulsor de eso inicialmente es José Vasconcelos. A ello, Vasconcelos busca hacer bibliotecas, editar libros, los famosísimos verdes, que están todos por la UNAM. Hubo una revisión, si la encuentran y les interesa pueden adquirirla, porque son facsimilares de los originales. Y no solo eso, a Vasconcelos también se les debe lo que hoy es el CONAFE. El antecedente de los maestros rurales fue impulsado por Vasconcelos. Vasconcelos va a traer a la mismísima Gabriela Mistral a dar clases a México, porque le dice: usted es la gran maestra de Latinoamérica, ayúdenme a alfabetizar a México. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo único que le pidió esta Gabriela Mistral a José Vasconcelos cuando yo estaba aquí? Alguien que le ayudara a cargar una mesa y una silla, y Gabriela Mistral se ponía a leer textos afuera de los mercados para que las mujeres que no tenían educación pudieran escucharla. Así nació un libro que se llama Lecturas para Mujeres, compilado por Gabriela Mistral, que pueden encontrar por Editorial Porrúa. Ahora, del otro lado, tenemos a Carrillo Puerto impulsando todos esos procesos. Dice: a ver, yo que he trabajado en tantas cosas, yo que conozco la península yucateca, y me he dado cuenta de que un gran problema es que los peones firman contratos, no saben leer, solamente firman. Y entonces ahí tenemos prácticamente como esclavos las tiendas de raya que les vendían 10 veces más lo que costaba un producto, y eran prácticamente esclavos de los hacendados. O sea, lo menciono acá, y están los informes, el informe de gobierno de Carrillo Puerto, donde se pueden consultar datos ya bien precisos de todo esto. Carrillo Puerto tenía un socialismo ecléctico, ¿no? Porque él mismo en ese segundo congreso del Partido Socialista dice: no nos vamos a unir a la Tercera Internacional, pero vamos a vivir la cuestión más humanamente, ¿no? En ese sentido creo que aprendió muchísimo de Zapata por un lado, en el tema de tienes que tener una conciencia de la tierra. Otro de los encuentros importantes de Carrillo Puerto es cuando él mismo, siendo carretonero, conoce Chichén y se da cuenta del pasado grandioso de su cultura, de su tradición. Y dice: todo esto va a ir formando
esta cuestión, utilizo el término ecléctico como el punto medio, lo mejor de todo, por esa sección, para el plan de gobierno, ¿no? Creo que el lugar que le da a la mujer, el reconocer que necesitamos profesores que se hagan cargo de esto, de hacer escuelas, creo que habría que hacer una investigación un poco más específica para decir, bueno, cómo era una clase dada por esos personajes, cómo eran los horarios, habría que rastrearlo, por desgracia estamos hasta el otro lado del país como para poder hacer el trabajo de archivo, que desgraciadamente no se encuentra tan fácilmente aquí. Habría que dar una vuelta a AGN que nos encontramos, pero para contestar específicamente con eso, habrá que darse una vuelta a los archivos de la UADY, a la revista de Mérida, ¿cómo se llama? Tierra, que era el órgano oficial del Partido Socialista. Ahí seguramente vas a encontrar decantadamente cuál era el plan de trabajo de una clase con esos tintes. ¿Quién está primero? Me pareció sumamente interesante su conferencia, pero desgraciadamente se me fueron detalles. ¿Se irá a publicar esta conferencia, esta plática? Esta conferencia yo no tengo ningún problema en compartírsela, les puedo mandar el PDF. La idea es de que a mediados de año yo voy a estar haciendo una publicación sobre Carrillo Puerto, porque me interesa algo por lo que están preguntando, las fuentes primarias. Es decir, quiero compilar una serie de documentos de puño y letra de Carrillo Puerto, para que conozcamos a Carrillo Puerto por Carrillo Puerto. Creo que hay acercamientos maravillosos a la figura de Carrillo Puerto, como este libro de Armando Bartra, que salió en 2020, es editado por el Fondo de Cultura, lo pueden encontrar prácticamente en cualquier librería del fondo, y es una novela, es una biografía novelada sobre Carrillo Puerto, pero con todo el rigor que tiene Armando Bartra, nos acerca al personaje. Aquí vas a encontrar también más respuestas sobre la cuestión educativa de Carrillo Puerto, que no se ocupa tanto de la figura de Edmar Reed, porque la figura de Edmar Reed junto con él, pues es como la parte pasional, pero nos interesa el hombre en general. Entonces, pues si están pendientes a las redes de Taller Maladrón, que es la editorial para la que estoy vinculado, seguramente van a encontrar la ponencia publicable, acompañada de textos originales de Carrillo Puerto. Muchas gracias. De nada. Perdón, tengo una pregunta curiosa. ¿Por qué fusilamientos en el cementerio? ¿Todos eran o solo el de él? No, el de él, porque de hecho, lo fusilan si fusilan a alguien a las 3 de la madrugada en el cementerio, pues no, obviamente que sabían que Carrillo Puerto tenía un apoyo muy fuerte de las personas que habían sido marginadas por la historia y que hasta la fecha muchos lo ven así, casi con el papel de santo. Y así como pasa con Zapata, como pasa con Madero, que tienen esa obra de, pues si venimos de un gobierno que por más de 30 años nos ha dejado a la vera, nos ha dejado en el olvido, el Porfiriato requiere muchas lecturas, pero no podemos negar que ese orden y progreso que pregonaba don Porfirio tuvo un costo muy fuerte, y el costo fue prácticamente la esclavitud y pobreza para una gran parte del país. Entonces lo que tenían miedo, quienes fusilaron a Carrillo Puerto, es que hubiera un levantamiento en armas y lo rescataran. Por eso lo fusilan en el cementerio, en esas condiciones. De hecho, Bartra hace una crónica bastante buena en ese libro, la recupera, de cómo lo sacan del presidio y lo llevan a ser fusilado en el panteón en la madrugada. Pero no todos los fusilamientos eran dados en el panteón, específicamente ellos por quienes eran. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta? No, es en Mérida. Profesor Morales, oiga, una pregunta. Una vez leí que de referente a lo que sucedió a Madero y a Pino Suárez, que estaba totalmente fuera de la política, era precisamente el vicepresidente Pino Suárez. Entonces, aquí yo creo que coincide lo que es lo que usted comentaba, ¿no? Que fue poeta y todo, y lo que es un intelecto contra un militar, ¿no? De hecho, hay un material que publiqué recientemente, está en línea y lo pueden encontrar gratuitamente, pueden descargar el material.
donde hago un trabajo sobre la vida psíquica de Madero, sobre todo este fenómeno. O sea, yo respeto, más allá de las creencias, yo respeto muchísimo si eres católico, musulmán, árabe, pero Madero era espiritista. Y para mí Madero ya tenía una parte donde si en 1913, en ese febrero fatídico, ya estaba un poco escindido, tenía trastornos psicóticos, ratos psicóticos, pequeñas pérdidas de la realidad, porque él decía, ya sé que me van a matar, porque para Madero, en su creencia espiritista, vas a volver a reencarnar. O sea, para él la vida era una cuestión de tránsito. Hay un pasaje bien famoso donde su hermano Gustavo, que era, creo que es un personaje que tenemos también bien olvidado, no sé si saben cómo nace hoy el alcaldía Gustavo Madero. Ese Gustavo ya no quería estar cerca de Francisco porque era bien necio. Decía, mira, aquí hay un complot, te van a matar. Y Francisco, no, todo nos va a ir bien. En esa parte cuando les digo que ya tiene como raptos psicóticos, Gustavo dice, ¿sabes qué? Yo no hay que saber de nada porque tengo esposa, tengo hijos. Le pide que le dé una comisión para ir a Japón. De hecho, Gustavo le iba rumbo al norte para acabar de arreglar algunos asuntos, cuando en el tren le dicen, hay un complot para matar a tu hermano. Y Gustavo Madero se regresa de la altura de lo que es la Viña, se regresa para Ciudad de México y va a morir al lado de su hermano en la escena trágica. Por eso la delegación se llama como se llama, como un homenaje a Gustavo Madero. Pero previamente a ello hay testimonios de que Francisco y Gustavo tienen un diálogo. Gustavo le dice, nos van a matar. Y le dice, me da pena por ti porque yo ya sé que a mí me van a matar, le dice Francisco. La asevera, porque él ya está convencido de la reencarnación y de que él ya le hizo bien para México. Ya había cumplido su papel, ¿no? Ya había cumplido con su papel. Pino Suárez sí tiene una vida política, no solo la de poeta. Él ya era un Pero la sorpresa, ¿no? De cómo abalanzarse sobre ellos, ¿no? Yo creo que el grave error en aquellos momentos es que Madero y Pino Suárez se quedan juntos. Si está habiendo problemas políticos, si hay un presidente y un vicepresidente, ¿qué hacen juntos? O sea, uno tuvo que haber sido al norte y el otro al sur. Pues, si uno venía de la zona tabasqueña de Mérida y el otro era un pro del norte. Yo admiro profundamente la figura de Madero, porque a pesar de lo que estoy diciendo de la cuestión de la creencia espiritista, Madero no tenía ninguna necesidad de llegar a la presidencia. Su familia formaba parte de las 5 familias más ricas del porfiriato. Porque ahí sería la Casa Divina del Norte, ¿sí, no? La casa divina es un término que se acuña por cuestiones raciales. Hay que leer de una forma muy diferente el indigenismo en el norte y en el sur. En ese sentido. Pero bueno, ya no me quiero extender, salvo que hay alguna otra pregunta. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, fue fabuloso, muy bien. Y bueno, va a venir con otras más. Quiere hablar de Pino Suárez y pues está invitadísimo, ¿verdad? Entonces, pues estamos ajustando el calendario y ya les mandaré el calendario por el WhatsApp, ya saben, si se apuntan por el WhatsApp les mandamos el. Y ahorita pues un breve reconocimiento. Muchas gracias. Gracias al Verdugo, que también es muy interesante el trabajo que han hecho ahí los compañeros. Y bueno, la próxima, ya saben, es dentro de un mes, viene Rodrigo Cervantes, que ya todos conocen, el que nos habla de Egipto, y nos gusta mucho su participación. No lo olviden, es el 20 de febrero. Rodrigo estará solo porque es un poco larga, pero la mayoría tenemos 2 ponentes cada vez y estos 2 ponentes solo tienen 40 minutos para hablar con nosotros. Así es de que sí sean puntuales lo más que puedan y por favor circulen cuando mandamos el cartel, circulen para que venga más gente. Si pusieron su WhatsApp en la lista y quieren información, lo vamos a agregar al WhatsApp que es Seminario Estudios sobre la Muerte, y también estamos en Facebook, Seminario Estudios sobre la Muerte. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias.